Estas crónicas han sido posibles gracias a mis mecenas de Patreon. Si quieres unirte a la comunidad, tienes los enlaces en la descripción. Gracias por vuestro apoyo. Ahí ya, viajeras y viajeros de los 7 reinos. Hoy continuamos nuestro ciclo de crónicas por la historia de Mundo de Hielo y Fuego. Tras haber recorrido toda la historia previa a la conquista de Aegon, toca hablar de la dinastía que durante 283 años gobernó desde el trono de hierro, la dinastía Targaryen. La historia de los 17 reyes que precedieron a la dinastía Baratheon podemos encontrarla de manera resumida en la Enciclopedia de Mundo de Hielo y Fuego. Sin embargo, en 2018, George R.R. Martin publicó Fuego y Sangre, donde se nos narra de manera más extensa los reinados desde Aegon el Conquistador hasta los primeros años del reinado de Aegon III. En esta primera parte iremos un poquito más allá y veremos de manera muy resumida los 8 primeros reyes Targaryen, desde Aegon el Conquistador hasta Daeron I, el joven dragón, y en la segunda parte llegaremos hasta Aerys II, conocido como el Rey Loco. Estas son pues las crónicas de hoy, así que subid a lomos de vuestros dragones y comenzamos. Todos los historiadores coinciden en que, cuando el Septón Supremo coronó a Aegon Targaryen en el septo estrellado de Antigua, comenzó oficialmente el reinado del dragón, y dicho acontecimiento se tomó como punto de referencia para el calendario de Poniente. Así, en el año 1 después de la conquista, el reinado de Aegon y sus hermanas comenzaba con un gran reto: la reunificación de los 7 reinos. Sin embargo, su conquista no había quedado completa, pues algunos focos permanecieron beligerantes, como las Islas del Hierro o las Islas de las Hermanas, que pronto fueron sometidas, así como el Principado de Dorne, bajo el mando de la princesa Meria Martell, que se negó a hincar la rodilla ante el Rey Dragón. Por ello, los primeros años de gobierno de Aegon se conocen como las Guerras del Dragón. La primera guerra dorniense comenzó en el año 4 después de la conquista y duró hasta el año 13. En aquel periodo se perdieron muchas vidas, tanto en Dorne como entre los señores del dominio y las tierras de la tormenta, pero de todos los caídos, la muerte que más impacto tuvo en el trono de hierro fue la de Rhaenys Targaryen, hermana y esposa de Aegon, que cayó junto a su dragón Meraxes en el año 10 después de la conquista. Sea como fuere, tras haber arrasado con Dorne a fuego y sangre, en el año 13 se firmó la paz sin que los dragones consiguieran someter a los dornienses. Por su parte, Aegon tuvo 2 hijos legítimos: su heredero Aenys, hijo de Rhaenys, y el menor, Maegor, hijo de su hermana y esposa Visenya. Aenys era considerado un niño débil y enfermizo, y tras la muerte de su madre, sufrió un retroceso en su desarrollo. Solo cuando finalmente tomó a su dragón Azogue, el niño mejoró, pero siempre se le consideró todo lo contrario de su hermano pequeño. Mientras Aenys viajaba por Poniente con su padre, Maegor permanecía con su madre Visenya en Rocadragón. El hijo menor de Aegon era robusto y beligerante, más aficionado a las espadas que a los libros, y algunos lo consideraban mejor candidato para el trono de hierro. Sin embargo, nadie puso en duda que el heredero a Aegon era Aenys. A lo largo de todo su reinado, Aegon Targaryen dedicaba la mitad del año a viajar por todo Poniente. Llenó la corte de nobles de todos los rincones del reino, tomó pupilos y damas de compañía para las reinas, con la intención de garantizar la lealtad de sus vasallos, y pese a sus costumbres valirias, respetó las creencias religiosas de su pueblo, permitiendo que en las Islas del Hierro se rindiera culto al dios ahogado, en el norte a los antiguos dioses, y sabiendo que en la mayor parte del reino se mantenía el culto a los 7, se ganó también el favor de la fe. Aegon el Conquistador consiguió mantener unidos sus territorios conquistados hasta que, en el año 37 después de la conquista, murió de apoplejía en Rocadragón. Tras su muerte, fue sucedido tal y como estaba previsto por su hijo Aenys, quien carecía del carácter firme de su padre. Era bondadoso, cortés y culto, y llenó una corte de maestres, pero su afán por agradar a todos lo convirtió en un rey indeciso, y cuando en el reino estallaron hasta 4 focos de sublevación a la vez, el monarca no supo actuar con celeridad, lo que obligó a los señores a restablecer la paz por su cuenta.
Además, su reinado se caracterizó por enfrentar a la corona con la fe, cuando en el año 41 casó a su hija Rhaena con su hijo y heredero Aegon. La fe había permitido hasta entonces que Aegon el Conquistador mantuviera el matrimonio con sus hermanas, pero no estaba dispuesta a hacer lo mismo con sus descendientes, y pronto la estrella de 7 puntas contaba con su propia fuerza militar, la fe militante y sus caballeros juramentados, los hijos del guerrero. Apenas un año después, cuando sus hijos Aegon y Rhaena se encontraban en uno de sus viajes por las tierras del oeste, fueron rodeados por la fe y tomados como invitados involuntarios en Refugio Quebrado. Además, los hijos del guerrero y los clérigos humildes habían tomado desembarco del rey, y cuando llegó a Rocadragón la noticia de la situación de Aegon y Rhaena, Aenys enfermó gravemente y murió a la edad de 35 años, tras un reinado inestable que tan solo duró 5 años. Muchos dirían más tarde que fue la reina Visenya quien lo envenenó, y ciertamente no carecían de fundamentos, pues para sorpresa de todos, Visenya no se quedó para el funeral, sino que viajó hasta Pentos, donde se hallaba su hijo Maegor, que regresó del exilio al que el propio Aenys le había condenado. Maegor tomó la corona del conquistador sin más, y se proclamó nuevo rey de Poniente. Su primer acto como monarca fue acabar con el grueso de la fe militante que había tomado la ciudad de desembarco del rey. Quemó el septo de la conmemoración con los hijos del guerrero dentro y a lo largo de los años siguientes puso precio a la cabeza de aquellos devotos que se mantuvieron fuera de la ley. En el año 43 llegó a matar a su propio sobrino, Aegon, cerca del Ojo de Dioses, cuando éste intentó reclamar el trono de hierro, y más adelante, en el año 44, ordenó torturar hasta la muerte a su otro sobrino, Viserys, cuando la esposa viuda de Aenys y el resto de sus hijos escapaban de Rocadragón tras la muerte de la reina Visenya. A falta de herederos, Maegor llegó a tomar hasta 6 esposas, incluida a su sobrina Rhaena, pero ninguna de las 6 le dio un heredero vivo, sino que los pocos que nacieron fueron criaturas deformes y draconianas que apenas duraron unas horas. Bajo su reinado también terminó la construcción de la Fortaleza Roja en el año 45 después de la conquista, pero para mantener a salvo sus secretos ordenó la muerte de todos los que participaron en ella, y pronto se ganó el apodo de Maegor el Cruel y Maegor el Mataparientes. Ese mismo año ordenó la construcción de Pozo Dragón, el lugar que serviría para albergar a los dragones de la casa Targaryen. Así, en el año 48 después de la conquista, tras haber arruinado las arcas de la corona con su guerra contra la fe, y después de haber aumentado los impuestos a nobles y plebeyos, el príncipe Jaehaerys, cuarto hijo del rey Aenys, no tuvo problemas en conseguir espadas que se unieran a su reclamo por el trono de hierro. Misteriosamente, al concluir el consejo de guerra, Maegor el Cruel apareció muerto sentado en el trono de hierro, atravesado por varias hojas. Nadie supo jamás qué sucedió, pero aquella mañana, tras 6 años y 66 días, concluyó el reinado maldito del peor monarca de la historia de Poniente. Tras Maegor el Cruel, ascendió al trono su sobrino Jaehaerys con tan solo 14 años de edad. Su reinado fue el más largo y próspero de la dinastía Targaryen. Duró nada menos que 55 años, desde el 48 hasta el 103 después de la conquista, y fue conocido más adelante como el Viejo Rey y Jaehaerys el Conciliador. Ya en su primer año de reinado, logró reconciliar la corona con la fe, y pese a que su madre y su mano del rey eran quienes sostenían el peso de la regencia, Jaehaerys siempre quiso participar en los asuntos del reino, y tal era su carácter que, aun siendo joven, siempre fue escuchado. En el año 49 se mostró inflexible a la hora de tomar como esposa a su hermana Alysanne, quien demostraría ser la mejor reina que tuvo jamás rey alguno, ganándose el amor del pueblo y pasando a la historia como la bondadosa reina Alysanne. Jaehaerys se preocupó en ser instruido en el dominio de la espada, pero evitó llegar a las armas durante todo su reinado.
Viajó junto a su esposa siempre a lomos de sus dragones, Vermithor y Ala de Plata, desalentando a cualquiera que intentase atentar contra ellos. Llenó el consejo privado de hombres capaces, unificó las leyes del reino, desde el norte hasta las marcas de Dorn. Trajo redes de pozos, desagües y alcantarillado de desembarco del rey, y ordenó la construcción de la red de carreteras que unen los diferentes reinos, incluyendo el Camino Real, que parte desde Bastión de Tormentas y concluye en el Muro, y en el Castillo Negro de la Guardia de la Noche. La reina también hizo siempre por escuchar a las mujeres nobles y plebeyas, intentando mejorar allí donde las leyes les eran desfavorables. Y cuando el rey comenzó a hablar de su primer hijo, Aegon, como su heredero, la reina insistió en que su hija Daenerys era la primera en la línea de sucesión. Fue precisamente el tema de la sucesión el que llevó a Jaehaerys y a Alysanne a tener varias disputas. Al final de su reinado, al llegar el año 101, su hijo Baelon murió de una enfermedad y Jaehaerys convocó al único hijo varón vivo que le quedaba, Baegon. Ya por entonces era archimaestre de la ciudadela y se desconoce si Jaehaerys le pidió consejo o si le ofreció el trono. Pero sea como fuere, imperaba un gran temor de que estallara una guerra de sucesión dentro de su propia casa, por lo que Baegon propuso convocar un gran consejo. Ya hacía un año que había muerto la bondadosa reina Alysanne, y el reino no tuvo inconveniente en anteponer la línea masculina a la femenina, eligiendo a Viserys Targaryen, hijo de Baelon, como heredero al trono de hierro. 2 años después, en el año 103 después de la conquista, Jaehaerys murió y Viserys tomó el relevo de su abuelo, el viejo rey, y con él comienzan los sucesos que se contarán en la serie House of the Dragon. Viserys era un hombre de carácter afable y pacífico y supo mantener la paz del reino que habían logrado Jaehaerys y Alysanne. Tomó por esposa a Aemma Arryn y tras 2 varones fallecidos, con la consecuente muerte de Aemma en el año 105, Viserys nombró a su hija Rhaenyra como heredera al trono de hierro. Mientras tanto, Daemon Targaryen, hermano del rey, miraba con codicia el asunto de la sucesión hasta que en el año 106 partió para combatir en la guerra de los Peldaños de Piedra y labrarse así su propio reino. Una guerra que duró hasta el año 115 después de la conquista. Fue en el mismo 106 cuando Viserys tomó a una nueva esposa, Alicent de la casa Hightower, y entonces hubo nuevos nacimientos, de manera que el problema de la sucesión comenzó a fraguarse en lo que más adelante se convertiría en la danza de los dragones. Por un lado, Rhaenyra tuvo 3 hijos supuestamente fruto de su primer matrimonio con Leonor Velaryon, y 2 más, Aegon y Viserys, de su segundo matrimonio con su tío Daemon Targaryen, que había regresado de Peldaños de Piedra. Por su parte, la reina Alicent dio a luz 4 vástagos más para el rey, siendo Aegon el mayor de ellos. Así, cuando el rey Viserys murió en el año 129 después de la conquista, la reina Alicent y la mano del rey, Lord Otto Hightower, proclamaron a Aegon como rey legítimo al trono de hierro, el segundo de su nombre, mientras en Rocadragón se proclamó a Rhaenyra como la reina legítima de los 7 reinos, estallando así el conflicto conocido como la danza de los dragones. Los historiadores cuentan a Aegon II como el 6º rey de la dinastía Targaryen, pero la realidad es que durante los 2 años que duró el conflicto, tanto Rhaenyra como él tuvieron oportunidad de sentarse en el trono de hierro y ninguno llegó a gobernar verdaderamente el reino. La guerra fue la peor que se recuerda en Poniente, con una división liderada por un lado por los verdes, el bando en favor del reclamo de Aegon, y por otro los negros, en favor de la causa de Rhaenyra. En cualquier caso, más adelante haremos unas crónicas más precisas de todo lo que aconteció en la danza de los dragones. Por ahora, baste decir que el conflicto se propagó a fuego y sangre hasta el último rincón del reino, acabando con nobles y plebeyos, príncipes y dragones, extinguiendo casas y calcinando tierras hasta reducir a cenizas el próspero legado de Jaehaerys y Alysanne. Al término de la guerra, ambos aspirantes habían caído y fue el primer hijo de Rhaenyra y Daemon al que proclamaron como rey Aegon, el tercero de su nombre. A sus 10 años de edad, fue casado con su prima Jaehaera, hija del otro aspirante, Aegon II, uniendo así las 2 ramas Targaryen enfrentadas por la guerra.
Su gobierno quedó en manos de un consejo de regentes, que lucharon entre sí durante 5 años, mientras el reino seguía acusando las secuelas del conflicto, hasta que, en el año 136, al cumplir los 16 años, tomó las riendas del gobierno deshaciéndose de su mano y su consejo de regentes. Fue en líneas generales un buen monarca, aunque los historiadores siempre lo llamaron Aegon el Desafortunado y el Rey Roto, pues una gran melancolía se plasmaba siempre en su semblante tras las crueles e innumerables pérdidas que había vivido a lo largo de su infancia. No soportaba que lo tocasen y prefería mantenerse recluido en sus estancias cuando no atendía los asuntos del reino. Pero de todos los acontecimientos relevantes durante su reinado, el más recordado fue el de la muerte del último dragón, en el año 153 después de la conquista, dejando así a la casa Targaryen sin su arma más poderosa. En cuanto a su matrimonio con Yajaera, apenas duró 2 años, pues la niña terminó por quitarse la vida. Poco después se casó de nuevo, tomando por esposa a Daenerys Velaryon, con quien tendría un total de 5 hijos, siendo Daeron quien en el año 157 después de la conquista le sucedió en el trono de hierro. El nuevo rey, Daeron, el primero de su nombre, demostró enseguida que no conocía los horrores de la guerra como si lo hiciera su padre, y con tan solo 14 años se propuso conseguir con las armas lo que el conquistador no consiguió con 3 dragones: doblegar a los dornienses y anexar sus dominios a los 7 reinos. Pronto pasaría a la historia como el joven dragón, y muchas canciones se narran sobre su contienda. La conquista de Dorne se prolongó durante 4 años, desde el 157 hasta el 61. Con el apoyo de los Velaryon y los Tyrell, el niño rey envió 3 huestes a Dorne, 2 por tierra y 1 por mar, tomando con la flota Velaryon el río Sangre Verde. De manera que en el año 158 después de la conquista, sometieron a los dornienses en Lanza del Sol. Fue, sin embargo, una victoria efímera, pues cuando el rey regresó en el año 159 a Desembarco del Rey, estalló de nuevo la insurrección, que se cobró la vida de Lord Lionel Tyrell en Asperón. En el año 160, el joven dragón se vio obligado a regresar a Dorne a fuego y sangre para morir traicionado en el 161, cuando se reunió con los dornienses bajo un estandarte de paz, con la intención de que estos negociaran los términos de su rendición. Tras el asesinato de Daeron, los dornienses tomaron como prisionero al príncipe Aemon, el caballero dragón, y ascendió al trono el siguiente en la línea de sucesión, Baelor Targaryen, de 17 años, quien más adelante sería conocido como Baelor el Santo. Y aquí concluyen estas crónicas con la mitad de la dinastía Targaryen. En los próximos días tendréis disponible la segunda parte y recordad que tenéis una lista de reproducción con todos los sucesos de la historia de Poniente, la geografía del mundo de Hielo y Fuego y los personajes de Canción de Hielo y Fuego. Por último, agradecer como siempre a mi comunidad de Patreon, mis espadas leales, por su apoyo incondicional. Y si te gustó el vídeo, dale a me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete.